Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y esperamos que disfruten de las 21ª jornadas por el Día Mundial Sin Alcohol. Estas jornadas las llevamos desarrollando desde el año 2001, de forma conjunta con la Asociación ARJU de Jumilla, realizándose de forma intercalada un año en nuestra localidad vecina y al otro en la nuestra. Este acto tiene un objetivo claro: acercar a la ciudadanía la problemática del alcohol en particular y de las adicciones en general, y con ello hacer un llamamiento de la necesidad tanto de prevenir esta enfermedad como de intervenir en la rehabilitación de las personas que la padecen. Este año, tras su apertura, daremos paso a doña Natalia Pérez Muñoz, psicóloga de ARI, que nos va a hablar de cómo afectan las adicciones y la labor de las asociaciones que trabajan esta problemática con la ponencia titulada Cuando dejas de ser tú. Y después de un descanso, daremos paso a personas que van a contar sus vivencias y están en rehabilitación en ARI, tanto en calidad de enfermo como de familiares. En ambas asociaciones hacemos un gran esfuerzo para ayudar a las personas que sufren adicciones de todo tipo: alcoholismo, drogodependencia, ludopatía, adicción a los videojuegos, a la pornografía y un largo etcétera. La rehabilitación consiste en tomar conciencia de enfermedad crónica y de coger nuevos hábitos que nos enseñen a vivir, mejorar nuestra comunicación y a resolver nuestros problemas sin recurrir a la conducta adictiva. A través de las asociaciones como ARJU y ARI se crea una ayuda entre personas que han pasado por esta enfermedad y hacen más fácil y posible la rehabilitación. Como cada día, desde ARI podemos comprobarlo, así que os animamos a que si tenéis este tipo de problemática, pidáis ayuda. ARI es posible gracias al apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, a entidades privadas y a sus propios socios, que sin ellos nuestra labor no sería posible. Así que aprovechamos para daros a todos las gracias. Para dar apertura oficial solicitamos la presencia de don Salvador Pérez Lorenzo, presidente de ARI. Por favor. A don Antonio Palencia Pérez, vicepresidente de ARJU. Y de doña Patricia Soriano Vidal, concejala delegada de Política Social, Igualdad, Mujer, Familia y Sanidad de Yecla. Bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y bueno, como representante de la asociación ARJU, quería simplemente agradecer a ARI, asociación hermana, la que sentó las bases de lo que ahora es ARJU, porque nunca olvidaremos que los fundadores eran enfermos rehabilitados aquí en ARI, y eso siempre va a quedar. Nos sentimos orgullosos de ello, aunque nuestra forma de trabajo a veces difiera. Agradecer también, sobre todo, a profesionales, porque tanto ARI como ARJU tenemos claro que el trabajo que desarrollamos en asociaciones como las nuestras serían imposibles sin el eslabón de la cadena de las profesionales. Mónica en su día, Cristina, Natalia, Katy, Ana, Juana Mari, Jara, todas mujeres. Y sobre todo agradecer a enfermos y familiares. Los enfermos que llevan más tiempo, por volver a verles las caras, poder saludarlos, y a los que llevan menos, por dar un paso adelante, levantar la mano y alzar la voz. Sé que no es fácil, todos hemos pasado por este proceso y, por desgracia, la sociedad en la que vivimos todavía nos estigmatiza. Pero si no fuera por personas como nosotros, no lucharíamos contra ese estigma. Tampoco quiero olvidar, como he dicho, a los familiares. Una pieza importantísima. Tenemos que tener claro que las adicciones no es una enfermedad del individuo, sino familiar. Igual que el enfermo, cuando es consumidor, crea dramas familiares, es importantísimo también que el familiar se rehabilite a la vez que el enfermo.
no solamente para crear un núcleo más fuerte de familia, sino para que el propio familiar siga avanzando. No quiero extenderme mucho más. No me gusta hablar en público, por eso creo que a partir de hoy perderé la amistad con mi presidente. Pero bueno, para mí, la verdad, me siento muy agradecido de poder estar aquí y de volver a ver caras muy familiares como Salva, su mujer, Villenero, Felo y nada más. Yo cedo la palabra y seguro que hoy vamos a aprender mucho. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento por el apoyo que recibimos, tanto técnico como económicamente, por todas estas instalaciones, porque siempre están ahí cada vez que damos una voz que vamos a hacer un algo, y el apoyo que se hace es muy importante. Hoy mismo, no sé, podía haber muchísima más gente, pero es lo que decimos. Hoy se está lo que es la ruta del vino, nosotros, unas cosas tan contradictorias, pero que nosotros estamos aquí, pero porque hay unos sobreabusos, que entonces ya es cuando a todas las personas pues perdemos esa voluntad propia y nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño también a las personas que más queremos, que son nuestros familiares, que es el pilar más importante, como yo siempre digo, para poder salir de esta enfermedad. Ese apoyo es importantísimo. ¿Qué decir? Que esto es una familia grandísima, al cual hay que darse cuenta que el unirse, el luchar, el entender por qué me ha tocado a mí en esta sociedad, pues todas esas cosas son muy importantes. Entonces, pues, tenemos que ver que si nosotros podemos, y no podemos esconder lo que hemos hecho por ahí, no hay que superar los miedos es una de las cosas que no nos deja avanzar, y ya te digo, ya somos personas con una calidad de vida, y antes éramos una marioneta de la sociedad, de la cultura, que está todo instalado. Defendemos muchas veces en ARI que hay un consumo responsable, nosotros eso lo defendemos, tanto juego como otras cosas, pero como siempre se dice, cuando hay un sobreabuso, pues hay que estar ahí, y hay que dar gracias que ya el 3 de abril del 91, desde unas personas que iniciaron, iban de casa en casa ayudando, iban haciendo hasta que empezaron a hablar, empezaron a crear esta asociación. Como bien dicho Antonio, yo cuando empecé, que ya llevo, bueno, un día más, pero ya llevo 19 años en esta asociación, he conocido a los jumillanos, he tenido muchas vivencias con ellos, ha sido una cosa que me ha encantado, esa amistad que se crea, y de hecho hacemos la jornada un año en Jumilla, otro aquí, y yo mientras iba, os digo la verdad, voy a estar en un sitio y en otro, yo nunca me voy a desapegar de esto, al revés. Estoy encantado de representar a ARI, y muchas gracias a todos por hoy estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que tengo que dar las gracias yo también, pero en este caso voy a dar las gracias a esta asociación. En primer lugar, por su trabajo, porque yo lo conozco un poco y creo que es un trabajo importantísimo, necesario y un apoyo fundamental para todos los familiares y también, por supuesto, a estos enfermos. ¿Qué puedo decir? Pues como bien sabéis, soy concejal de Política Social, bastante tiempo ya, unos 7 años. También soy concejal ahora de Sanidad, o sea que por partida doble me va a tocar. Y para mí es una satisfacción siempre estar aquí. Es cierto que hoy he venido un poco rápido, incluso no recordaba que tenía que sentarme aquí, o sea, imaginaros hoy cómo he venido de otro sitio. Y no me podré quedar todo el tiempo porque a mí me gusta mucho escuchar luego los testimonios, pero me tenéis que perdonar porque estoy en otro asunto y tengo que marcharme. Me voy a esperar todo lo que es la ponencia, pero sí deciros, como siempre, que no solamente alabo el trabajo de esta asociación, sino que también la valentía y la generosidad de todos aquellos que luego van a hablar, ¿no? Que hablan en este momento aquí como testimonio, que hablarán más tarde y que hablan siempre. Para mí eso creo que es primordial, porque tal vez todo se queda en papeles, en palabras, en enfermedades, en profesionales que hablan, pero la realidad es lo que cada uno sufre y cómo transmite luego
ese sufrimiento para que los demás comprendamos. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena a todos vosotros, a los que padecéis, a los que apoyáis, a los que trabajáis por todos los demás. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Ahora damos paso a la ponencia de Natalia Pérez Muñoz. Natalia es graduada en Psicología por la Universidad de Murcia. Tiene un máster universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, ha realizado formaciones en Género y Adicciones por la Universidad de Murcia, sobre los trastornos de la personalidad dependiente por la Asociación Española de Psicología Sanitaria, AEPSIS, y de prevención de trastornos de juego de azar por la Universidad Camilo José Cela y del Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid, entre otras formaciones. Natalia ha podido conocer de cerca lo que es la labor asociativa de enfermos y familiares, dada la experiencia en el Centro de Rehabilitación Neurológica Neurovilla, dentro de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Villarrobledo, y además con nosotros en ARI, nuestra asociación, donde trabaja desde abril de 2021. Yo, de forma personal, puedo decir que es encantadora, es una gran compañera y muy trabajadora. Y aparte de esto, que es que la quiero mucho, sigo. También cuenta con otras experiencias teórico-prácticas realizadas en la Unidad de Adultos e Infanto-Juvenil de Psicología del Centro de Salud Mental de Jumilla, en el Laboratorio de Test Psicológico de la Universidad de Murcia y en la Asociación Asteamur, para personas con trastorno de espectro autista y sus familiares. Además, hoy es psicoterapeuta de orientación cognitivo-conductual en el ámbito privado. Ella se define como una persona sencilla, templada y empática. Y sin más dilación, damos la bienvenida a Natalia Pérez con su ponencia Cuando dejas de ser tú. Pues buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a las autoridades municipales y a las directivas tanto de ARI como de ARJU por seguir con la tradición de realizar estas ponencias, ¿no?, tan importantes por el Día Mundial Sin Alcohol, por el gran esfuerzo que conllevan, ¿no?, y por permitirme a mí realizar esta ponencia. Bueno, muchos de los asistentes que sois usuarios o conocedores tanto del funcionamiento de ARI como de ARJU ya sabréis muchas de las cuestiones de las que esta tarde voy a hablar, puesto que la presentación de hoy va a constar de dos partes, ¿no? De una primera parte más explicativa, ¿no?, de qué le ocurre a las personas con adicciones y a sus familiares, y de una segunda parte en la que se visibiliza la labor desde las asociaciones como las nuestras, que son de carácter ambulatorio, que no son centros de ingreso, ¿no? Pues visibilizar el cómo se interviene con las personas con adicciones y con sus familiares desde nuestras asociaciones, ¿no? A ver, sí. Bueno, pues he creado este índice también para que podáis ver de qué vamos a hablar en la tarde de hoy, ¿no? A modo de preguntas sobre todo, pero vamos a hablar, ¿no?, va a constar esta presentación de esas dos partes principalmente, ¿no? De esa parte más explicativa de qué le ocurre a las personas con adicciones y a sus familiares, y esa segunda parte de cómo se interviene con ambas desde las asociaciones. Bueno, vamos a intentar contestar a esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una adicción? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que genera una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, ¿no? Y bueno, pues ¿qué significa esta definición de la OMS? Pues significa que la adicción sí es un problema de salud mental, que no es un vicio, ¿no? Pero es que además la adicción
Es una enfermedad mental crónica y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque modifica tanto la estructura como el funcionamiento habitual del cerebro. Bueno, en esta imagen podemos verlo, ¿no? A la derecha tenemos el cerebro de una persona que padece adicción, ¿no? Y a la izquierda el cerebro de una persona que no padece de esta patología. Bueno, pues se pueden ver bien las diferencias, ¿no? Y diréis, ¿y esos cambios que se generan, esos daños, son irreversibles? Bueno, pues en algunos casos, por desgracia, sí lo son irreversibles. Pero en otros casos, cuando se deja el consumo o la realización de la conducta adictiva, sí se pueden recuperar esas funciones perdidas con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la causa de la adicción? Bueno, pues para que se produzca la adicción, para que se cree la adicción, son necesarios una serie de factores, tanto genéticos o biológicos, como ambientales o psicosociales. Pero, ¿cómo influyen estos factores? ¿Qué peso tienen cada uno de ellos, ¿no? Pues lo vamos a ver a continuación. Los factores genéticos, ¿cómo influyen los genes? Bueno, pues los genes pueden influir en que seamos más susceptibles en cómo nos afectan determinadas sustancias o la realización de determinadas actividades, pero sobre todo en que heredemos un determinado temperamento con ciertos rasgos de personalidad que pueden ser importantes para el desarrollo posterior de la adicción, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen los genes? Pues los genes hacen que una persona tenga más probabilidad, es decir, que sea más vulnerable genéticamente a desarrollar una adicción. Pero eso no significa que sí o sí vaya a desarrollarla. El ambiente, ¿no? ¿Cómo influyen los factores ambientales? Bueno, pues el ambiente familiar, laboral o social puede hacer que la persona tenga acceso y disponibilidad a la sustancia o a la conducta adictiva, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues esto es importante porque aunque exista una vulnerabilidad genética, si no se da ese primer contacto con la sustancia o con la conducta, no se desarrollará la adicción, ¿no? Por eso es importante esto. ¿Qué más es importante de los factores ambientales? Bueno, pues que pueden influir en que la persona aprenda a normalizar el consumo, ¿no? o la realización de la conducta adictiva. Pero ojo, porque no todas las personas que consumen o realizan determinada actividad se vuelven dependientes, ¿no? Son necesarios otros factores. ¿Qué más? Bueno, los factores psicosociales, ¿no? Los factores psicosociales se encuentran dentro de los factores ambientales y pueden actuar como precipitantes para que se desarrolle la adicción. Ejemplos de factores psicosociales, bueno, pues presentar otro trastorno mental, bajas habilidades sociales, conflictos interpersonales, estar pasando por un duelo, familia de origen disfuncional, ¿no? Entre otros. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que las personas que reúnan una o algunas de estas condiciones van a desarrollar sí o sí una adicción? No. Significa que serán más vulnerables psicológica y socialmente a desarrollarlo. ¿Vale? ¿Vendrán? Vale. Entonces, bueno, ¿cuál es la causa de la adicción? Diréis. Pues es que no hay una causa única. ¿Por qué? Pues porque ninguno de esos factores anteriores explica por sí solo que se desarrolle una adicción, ¿no? Entonces es necesaria una combinación de factores genéticos o biológicos, ambientales o psicosociales para que una persona pues sea más vulnerable psicológica, genética y socialmente a desarrollar una adicción, ¿vale? Bueno, cambiamos de pregunta. ¿Cómo se desarrolla la adicción? Bueno, pues para eso tenemos que hablar de los distintos tipos de consumo que existen.
Y cuando hablo de consumo, sí, me refiero al consumo de sustancias, pero también hago mención al consumo de conductas, ¿vale? Bueno, pues pasamos a ese primer tipo, al consumo experimental, ¿no? Pues como el propio nombre indica, el consumo experimental es el que se realiza cuando la persona experimenta, cuando tiene esa primera toma de contacto con la sustancia o con la conducta adictiva, ¿no? Y bueno, pues este consumo suele producirse durante la adolescencia y avalado por un grupo social. Y generalmente las personas que realizan este consumo desconocen los efectos de la sustancia o de la conducta adictiva, ¿no? Desconocen esas consecuencias, ¿no? Bueno, el siguiente tipo, el consumo intermitente. Pues como dice el nombre, ¿no? Es aquel consumo que se realiza de forma intermitente, de forma ocasional, ¿no? Pero las personas que lo realizan pues ya conocen los efectos de la sustancia o de la conducta, ¿no? Y en muchos casos pues consumen para eso mismo, ¿no? Pues para obtener esos efectos, ¿no? Suele realizarse de forma social o en grupo, ¿no? Y bueno, veréis que aquí he puesto una línea, ¿no? ¿Y por qué, no? Pues porque este consumo en sí no es problemático. El problema es cuando se abusa en esos consumos ocasionales, cuando se abusa en grandes cantidades o en cantidades que le afectan notablemente a la persona, ¿no? Entonces, es ahí cuando ese consumo puede volverse problemático. Después tenemos el consumo diario. ¿Cuál es este tipo de consumo? Bueno, pues es el que se realiza de forma diaria, ¿no? Diariamente, de forma habitual. Las personas que realizan este consumo lo hacen tanto de forma social como de forma individual. ¿Y para qué? Bueno, pues para evadirse, para mantener sus funciones, sus actividades, ¿no? Y por último pasamos al consumo compulsivo, ¿no? ¿Cuál es este tipo? Bueno, pues es como el anterior, pero aún de forma más intensiva, ¿no? La vida de la persona gira en torno a la adicción, ¿no? Y puede abandonar todas sus actividades, ¿no? de la vida diaria, ¿no? Y luego, bueno, pues como aparece en la figura, la adicción no solo engloba un tipo de consumo, sino que engloba varios consumos, ¿no? Está ahí en ese continuo, ¿no? El consumo problemático. Bueno, seguimos con esta pregunta, ¿vale? De cómo se desarrolla la adicción. Bueno, pues como he dicho, si se abusa prolongadamente en el tiempo, pues se producirán cambios en el tipo de consumo, ¿no? Pasando pues de un consumo a otro, de los que hemos visto anteriormente, o cambios pues en el por qué o para qué consume la persona, lo que irán generando cambios en el organismo a través de diferentes procesos, a través de los procesos de tolerancia, dependencia física, síndrome de abstinencia y dependencia psicológica, ¿vale? Voy a ir explicando cada uno de estos procesos, pero a continuación, para que los veamos de forma integrada en la explicación posterior de qué ocurre tanto a nivel cerebral como a nivel psicológico, ¿vale? Pero sí que os adelanto pues que tras estos procesos el consumo se produce tanto para obtener los efectos placenteros de la sustancia o de la conducta como para evitar el síndrome de abstinencia. Bueno, ¿qué ocurre en la persona con adicción a nivel cerebral? ¿Vale? Bueno, pues la droga o la conducta adictiva actúa sobre una zona del cerebro que se conoce como el sistema de recompensa, ¿no? Y genera
un nivel muy alto de dopamina, entre otros neurotransmisores. Tras un abuso repetido, pues el cerebro se vuelve adicto al subidón que le provocan esos niveles de dopamina y de neurotransmisores, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues esto provoca cambios en esa zona cerebral del sistema de recompensa, ¿no? Como consecuencia de que el cerebro reciba más dopamina de la que puede procesar, ¿vale? Y esos cambios pues son los daños que hemos visto en la primera imagen, ¿vale? En la primera viñeta. Y luego, bueno, pues tenemos esta figura, ¿no? A ver, el consumo repetido de droga o repetición de la conducta adictiva, ¿qué genera? Pues genera un aumento de dopamina. ¿Y esto qué genera, a su vez? Pues genera placer, euforia, bienestar, ¿no? Y puede crearse la adicción, ¿no? Esa búsqueda sin control de la actividad, ¿vale? ¿Qué más ocurre? Bueno, pues que el cerebro se acostumbra a los efectos sostenidos de la sustancia o de la conducta y cada vez requiere de mayor dosis para obtener los mismos efectos, ¿no? Y esto es lo que se conoce como tolerancia, el proceso de tolerancia, lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues como el cerebro se vuelve adicto, requiere de la sustancia o de la conducta para funcionar con normalidad, creándose así esa dependencia física. Cuando se producen ambos procesos, tanto la dependencia física como la tolerancia, el organismo se acostumbra a funcionar con los efectos de la sustancia de la conducta y sin ellos pues no funciona correctamente, ¿no? ¿Qué más pasa a nivel cerebral? Bueno, pues que la información o sensación de placer que genera la sustancia o que genera la conducta viaja directamente a la amígdala, que es esta zona del cerebro, la tenemos aquí representada. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque viaja directamente, sin pasar por la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga del razonamiento. ¿Y esto qué explica? Bueno, pues esto explica que cuando la persona con adicción tiene deseo de consumo, actúa de forma automática, sin pensar. Aquí vemos la corteza prefrontal y la amígdala, las dos zonas. Así. ¿Qué más ocurre a nivel cerebral? Bueno, pues que el cerebro aprende que para obtener los efectos placenteros de la sustancia o de la conducta, debe repetir esa conducta de consumo o la conducta adictiva, ¿no? Pero al no obtener la sustancia, pues es cuando se generan esa serie de síntomas emocionales y fisiológicos que generan malestar en la propia persona y que se conoce como síndrome de abstinencia. Tras este proceso, el consumo se repite tanto para obtener los efectos placenteros de la sustancia o de la conducta como para evitar el síndrome de abstinencia o el malestar que se tiene en ausencia de la sustancia o de la conducta adictiva. Pasamos a ver qué ocurre en la persona con adicción a nivel psicológico. Bueno, pues cuando sucede el síndrome de abstinencia, ¿no? Al consumir para apaciguar el deseo de consumo, se alivia a corto plazo la ansiedad o el malestar emocional que experimenta la persona con adicción. ¿Y esto qué crea? Pues esto refuerza que vuelva a repetir la conducta de consumo cada vez que busque alivio, aprendiendo esto como vía de escape. ¿Pero a precio de qué? Pues a precio de generarse la adicción, ¿no? Y en esta figura lo podemos ver bien, ¿no? El malestar emocional que se crea en la persona, ¿no? Cuando se consume, ¿no? Y ese alivio a corto plazo que se produce al realizar la conducta.
pasamos otra vez a nivel cerebral. Bueno, pues el cerebro aprende y almacena el recuerdo placentero de la sustancia o de la conducta y el efecto vía de escape, y lo almacena en la amígdala, en esa zona del cerebro que hemos mencionado, ¿no? Creándose así una dependencia psicológica, que es lo que explica que la adicción sea crónica. ¿Por qué? Pues porque el cerebro almacena esos recuerdos y lo almacena aquí, en esta zona, ¿no? Creándose así la dependencia psicológica. Por lo que en el momento en el que la persona con adicción vuelva a consumir o a realizar la conducta adictiva, pues se activa automáticamente la amígdala, esa zona del cerebro, y el circuito neuronal del sistema de recompensa, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarnos, ¿no?, de qué ocurre a nivel cerebral, a nivel psicológico, y vamos a centrarnos en qué le ocurre a la persona, ¿no?, a nivel personal, ¿vale? Bueno, pues aquí en esta imagen queda representado lo que es el ciclo de las adicciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que las personas con adicciones pues suelen pasar por circunstancias vitales adversas, ¿no? Pues como duelos, conflictos interpersonales, ¿no? Todo este tipo de situaciones, ¿no? E intentan evadirse con el consumo de sustancias o con la realización de conductas adictivas, ¿no? Pero ¿esto qué es lo que crea? Bueno, pues esto crea un empeoramiento de la situación personal de la persona, además de generarse un problema más, el de la adicción. Y como se dice muchas veces en ARI, ¿no?, pues si una persona pues tenía un problema, pues ahora tiene dos, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta imagen, ¿no?, que queda esto representado, ¿no? Cómo se crea, ¿no? Pues esas circunstancias vitales adversas, ¿no?, la insatisfacción y el malestar emocional que producen, ¿no? Y ese hábito de cuando se consume, ¿no?, y se repite, ¿no?, se genera el hábito, ¿no?, al final la adicción, y esto lo que crea pues es más malestar y más insatisfacción, ¿no? Cambiamos de pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la adicción, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver las consecuencias, algunas de las consecuencias que pueden sucederse a nivel físico o orgánico, ¿no? Depende, ¿no?, de la sustancia consumida, de la conducta realizada, pero las adicciones conllevan una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades físicas relacionadas con el estilo de vida, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel, enfermedades hepáticas como la cirrosis etílica o la cirrosis hepática, o debilidad en el sistema inmunológico y mayor probabilidad de contraer enfermedades infecciosas, desde simples resfriados hasta problemas más serios. ¿Consecuencias a nivel psicológico? Bueno, pues las más comunes suelen ser ansiedad, malestar psíquico o emocional, cambios en el humor, depresión, cambios en la personalidad, agresividad, baja tolerancia a la frustración, problemas para conciliar el sueño, problemas de concentración y pérdida de las capacidades cognitivas, entre otras consecuencias, ¿no? Y luego, pues en esta imagen creo que se representa muy bien esas consecuencias psicológicas, ¿no?, pues de malestar, de depresión, ¿no?, de desesperanza, ¿no? A nivel relacional también hay consecuencias, ¿no? ¿Y qué es lo que puede sucederse, ¿no? Pues puede suceder aislamiento, problemas en el hogar, bajo rendimiento laboral o académico, no saber afrontar situaciones sin la sustancia o la conducta,
pérdida de aficiones o hobbies, pérdida de interés por modificar la rutina de consumo, muy importante, y abandono de actividades de la vida diaria. Y bueno, pues aquí en esta imagen pues se ve, ¿no?, el bajo rendimiento laboral y bueno, pues además es que está consumiendo, ¿no?, está en el trabajo. Y aquí pues esta frase tan representativa, ¿no?, que aparece en el cartel de estas jornadas: dejas de ser tú cuando las adicciones ocupan tu vida, ¿no? Qué cierto. Bueno, tengo yo una adicción, ¿no?, por si alguno de los presentes se lo está preguntando en estos momentos, ¿no?, o tiene dudas, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos de criterios diagnósticos, ¿no? En este caso os he dejado los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª versión, ¿no? Y existen, bueno, pues una serie de criterios para diagnosticar el trastorno adictivo, el trastorno por adicciones, ¿no? Yo os he subrayado pues algunos de los síntomas de los que ya hemos hablado, como la tolerancia, el síndrome de abstinencia o el craving o el fuerte deseo de consumo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene que considerar una persona, ¿no?, a nivel personal, ¿no? Y vamos a dejarnos todo esto, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Tengo yo una adicción? Bueno, pues veréis que he tachado los tipos de consumo de los que antes he hablado, ¿no? Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque si tomamos este criterio, ¿no?, se puede caer en el error de pensar de que como una persona solo abusa durante los fines de semana teniendo ese consumo intermitente, pues que no se puede caer en el error de pensar de que no tiene un problema, de que no tiene una adicción, ¿no? O pensar de que hasta que no desarrolle un consumo compulsivo, pues que no tiene un problema, que no tiene que pedir ayuda, ¿no? Entonces, ¿es este el criterio? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se puede comparar, ¿no?, el consumo, sino que ¿qué es lo que hay que ver, ¿no? Pues cómo me está afectando, ¿no? Cómo le está afectando a la persona, si le está generando malestar, si le está generando problemas personales, familiares, laborales, sociales, si quiere dejar el consumo o la conducta adictiva, ¿no? Pero no puede, ¿no? Si necesita ayuda. Bueno, a ver. Se me ha olvidado decir aquí, ¿no?, que en muchas ocasiones, por desgracia, pues las personas que acuden a rehabilitación lo hacen porque son arrastrados por sus familiares, ¿no? Entonces, pues es aquí cuando tenemos que empezar a hablar de qué le ocurre, ¿no?, a los familiares de las personas con adicciones, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que como consecuencia de la adicción se crea una ruptura, ¿no?, en la familia, en el sistema familiar, en el que se generan múltiples conflictos, ¿no?, que pueden dar lugar pues, a violencia verbal o física, ¿no?, entre los miembros, ¿no? Y bueno, pues en estas imágenes se ve claramente, ¿no?, pues estos conflictos, ¿no?, aquí o aquí, ¿no?, y esas consecuencias familiares, ¿no? ¿Qué más ocurre en los familiares? Bueno, pues en los familiares que conviven con personas con adicciones o que sufren la adicción de primera mano con sus familiares, suelen desarrollar una serie de conductas disfuncionales centradas en la persona con adicción. Conductas de control, de hipervigilancia, de obsesión por saber qué estará haciendo la persona con adicción, si estará consumiendo, si estará realizando la conducta adictiva, ¿no? Y bueno, pues aquí también se puede ver bien, ¿no?, en ambas imágenes, ¿no?
aquí pues controlando el consumo, ¿no? O aquí ese control, ¿no? O esos conflictos, ¿no? que se generan. Bueno, pues, ¿qué más pasa? Pues que este patrón de conductas que realizan los familiares, si se mantienen en el tiempo, pues pueden generar un hábito, ¿no? Igual que lo desarrolla la persona con adicción, ¿no? Hasta tal punto que pueden llegar a perder el control de su vida, invirtiendo toda su energía en el otro y olvidándose de sí mismo, ¿no? Y esta dinámica de comportamiento también deriva en una enfermedad que se conoce como codependencia, que es la enfermedad de los familiares de personas con adicción. En esta imagen también se ve bien, ya no se sabe, ¿no?, quién es la persona con adicción y quién es el familiar. ¿Por qué? Pues porque ambos están enfermos, ¿no? Ambas en este caso, ¿no? ¿Cómo actúa la codependencia? Bueno, pues al saber del enfermo se alivia la ansiedad que experimenta el familiar a corto plazo. ¿Y eso qué provoca? Pues eso refuerza que vuelva a realizar esa conducta de búsqueda, de control, ¿no? Cada vez que se active la desconfianza, ¿no? Igual que les pasaba a los enfermos, ¿no? ¿Pero a precio de qué? Pues a precio de crearse otra adicción, la codependencia. Entonces llega un momento en el que el familiar realiza estas conductas no solo para saber del otro, sino para aliviar sus propios síntomas, ¿no? Por eso es una enfermedad. Entonces, este patrón de comportamiento, además, suele generalizarse al resto de relaciones, ¿no? Lo que simboliza, ¿no?, o significa, ¿no?, pues que es una enfermedad, ¿no? Como estamos hablando de los síntomas, aquí os he escrito, ¿no?, los que he considerado más importantes, ¿no? Los síntomas principales de la codependencia. Bueno, pues necesidad de controlar a la persona con adicción, centrarse en el enfermo de adicción y olvidarse de sí mismo, de otros familiares o amistades, síntomas de ansiedad, de depresión y desesperanza, ¿no? Congelamiento emocional, dificultad para comunicarse y expresar emociones, somatización, dolores de cabeza y espalda crónicos, gastritis y diarrea crónica. Esto también puede ser por la codependencia, ¿no? Y sentir culpabilidad por la conducta de su familiar. En el dibujo se refleja bien también, ¿no?, esos síntomas de ansiedad, de depresión, de desesperanza, de estar pensando, ¿no?, en el enfermo de adicción, ¿no?, esos dolores de cabeza, ¿no? Se ven aquí. ¿Cómo influye la codependencia en la adicción, ¿no? Porque también puede influir, ¿no? Bueno, pues las conductas disfuncionales de la persona codependiente, que son consecuencias de la adicción, ojo, pueden provocar una facilitación de la adicción sin que los familiares sean conscientes de ello, ¿no? Y ejemplos de conductas facilitadoras, pues mantener el problema oculto a otros familiares, encubrimientos, pagar deudas a la persona con adicción, darle dinero cuando se ha acordado lo contrario, cargar con sus responsabilidades o no poner límites, ¿no? O conductas del extremo contrario, como normalizar el problema o no darle importancia. Y aquí, en esta imagen, también se ve claramente cómo si se realizan estas conductas, pues caminan ambos hacia la adicción y hacia la codependencia, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Porque no podemos criticar estas conductas, ¿no?, que puede realizar el familiar,
¿Por qué? Pues porque la posición del familiar no es fácil, ¿no? Y en muchas ocasiones pues desconocen cómo tienen que actuar, ¿no? O desconocen pues las consecuencias, ¿no? de realizar alguno de estos comportamientos, ¿no? Bueno, pasamos a esa segunda parte, ¿no? La labor desde las asociaciones, ¿no? Bueno, pues por todo ello, ¿no? En ARI pues consideramos fundamental tanto la rehabilitación de la persona con adicción como de sus familiares codependientes, siempre que sea posible, ya que ambos necesitan ayuda. ¿Cuál es la labor con nuestros usuarios? Bueno, pues por un lado la deshabituación y rehabilitación de la persona con adicción para mantener la abstinencia y aprender a construir una nueva vida sin el consumo o sin la conducta adictiva, ¿no? Y por otro lado, la rehabilitación de los síntomas de la codependencia y la reconstrucción del sistema familiar siempre que sea posible. En la persona con adicción, cambios que son necesarios para mantener la abstinencia. Bueno, pues voluntad de cambio, querer dejar el consumo o la conducta adictiva, fundamental. Ser consciente de qué situaciones pueden suponerle un riesgo y cuáles no, sobre todo si se encuentra en el inicio de la rehabilitación. Cambio de hábitos y de rutina asociada al consumo. Adquirir estrategias o herramientas de afrontamiento, pues como decir que no, evitar situaciones de riesgo en caso de considerarlo necesario, no alimentar el pensamiento de consumo, ¿no? Y luego pues la conciencia de enfermedad, ¿no? Y ser consciente de las consecuencias negativas de la adicción tanto en uno mismo como en sus familiares. Aquí se representan bien, ¿no? esas estrategias de afrontamiento, esas herramientas, ¿no? El decir que no. Bueno, pues fundamental. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del alcohol, ¿vale? Porque el alcohol es la madre de todas las drogas, ¿no? Pero seguro que habéis oído mucho esa frase, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, pues por sus propiedades, pero también por un componente cultural importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque por ser una droga legal, ¿no? Lo que hace que sea muy fácil su obtención, por la normalización de su consumo, la cultura del bar, por asociarse con contextos de ocio o diversión, lo que provoca que se romantice su consumo hasta incluso perder el control. ¿Por qué más? Bueno, pues por su capacidad para generar problemas no solo a nivel personal, sino en el ámbito familiar o social. Y porque su capacidad para hacer perder el razonamiento a la persona que lo consume puede hacerle derivar en el consumo de otras sustancias o en la realización de otras conductas adictivas, ¿no? Y en la imagen pues se ve bien también. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, ¿no? para las personas con adicción? Bueno, pues que las personas con perfil adictivo tienden a sustituir el consumo o la conducta adictiva excediéndose en otros comportamientos que pueden ser igual de adictivos. Por ejemplo, bueno, pues excederse en el consumo de bebidas azucaradas, excesos en comida, excesos en el trabajo, ¿no? Y en ambas imágenes se ve bien también, ¿no? Estos excesos, ¿no? En comida, en azúcar, ¿no? Y aquí, bueno, pues esos excesos en el trabajo, ¿no? Quedan representados. Por lo que las personas con adicciones, bueno, pues tienen que prestar especial atención también a estos comportamientos. Hacia el cambio, pero ahora en el sistema familiar, ¿vale?
¿Y por qué? Bueno, pues porque la rehabilitación no es solo dejar de consumir o de realizar la conducta adictiva, ¿no? Entonces, ¿qué más es? Bueno, pues en muchos casos, ¿no? Como hemos dicho, pues la adicción puede suponer la ruptura de la familia o del sistema familiar, por lo que tienen que haber cambios visibles también a este nivel, ¿no? En este nivel familiar. Cambios en la persona con adicción, pues, ¿qué cambios se tienen que dar? Bueno, pues, disposición de la persona a colaborar con las medidas acordadas para su rehabilitación, que además proporcionan seguridad a sus familiares respecto a su abstinencia. Realizarse analíticas, pruebas, ¿no? Cambio de actitud de la persona con adicción hacia la asertividad, ¿no? Y diréis, ¿y qué es esto, no? ¿Qué es la asertividad? Bueno, pues es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Dejar atrás la actitud de estar a la defensiva, ¿no? Fundamental también, ¿no? Y luego, pues, la importancia de la comunicación para el proceso de reconstrucción de la confianza o del vínculo perdido, ¿no? Comunicar el deseo de consumo, expresar emociones, sentimientos o sensaciones del día a día, ¿no? Cambios en los familiares, porque los familiares también tienen que hacer cambios para esa reconstrucción del sistema familiar y para la rehabilitación de la codependencia, ¿no? Pues ser consciente de qué supone la enfermedad de la adicción y de sus propios síntomas de codependencia. Priorizar su bienestar, pero ojo, esto no significa que tengan que despreocuparse del otro, no, pero sí poner sus propios límites, priorizándose a sí mismo y no invertir toda su energía en la persona con adicción. Dejar de realizar las conductas codependientes de búsqueda, de control e hipervigilancia siempre que sea posible y sustituirlas por preguntas claras y abiertas. Y aquí pues se ve bien también dos personas que se están comunicando, ¿no? ¿Qué más es necesario en los familiares? Bueno, pues no asumir la responsabilidad de la persona con adicción en cuanto a su rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque cada uno es responsable de su propia rehabilitación. Realizar actividades alternativas que le permitan estar enfocado en su propio bienestar para no estar enfocado en el otro, ¿no? Y luego, pues, expresar y comunicar cómo le hace sentir la situación y qué es lo que necesita de la persona con adicción. Bueno, ¿qué más es importante, ¿no? para la rehabilitación? Bueno, pues hay que ser pacientes, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque una rehabilitación adecuada se consigue día tras día, ¿no? Entonces, ambos, tanto las personas con adicciones como sus familiares, tienen que entender que la rehabilitación de la adicción y la codependencia supone un largo camino, que no siempre es en línea recta, ¿no? Ya que ambos pueden pasar por distintas fases emocionales, ¿no? Entonces, ambos deberán aprender a vivir en el presente, ni en el pasado ni en el futuro, en el presente, ¿no? A entender el sufrimiento del otro y a tener una actitud asertiva, de respeto, de entendimiento, de empatía, ¿no? Para poder caminar juntos, ¿no? Siempre que sea posible, pues hacia esa rehabilitación conjunta. ¿Qué más es importante saber de la rehabilitación? Bueno, pues que las personas con adicción y las personas con síntomas de codependencia no se curan, sino que se están curando continuamente. Pero ojo, esto no quiere decir que no puedan llevar una vida feliz y normalizada, libre del consumo o de la realización de la conducta adictiva, ¿no? Al contrario. Y en esta imagen, bueno, pues se simboliza esa libertad, ¿no?
El poder de la labor asociativa de enfermos y familiares, ¿no? Y diréis, bueno, pues, ¿qué es esto, no? Pues esto es un factor muy importante para la rehabilitación desde las asociaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la labor asociativa crea un compromiso grupal muy importante para el compromiso propio. El poder del grupo y de la ayuda mutua les refuerza a ambos, tanto a enfermos como a familiares, para que puedan llevar una adecuada rehabilitación de forma duradera, ¿no? Creándose una identidad grupal y un sentimiento de pertenencia con el grupo formado que les refuerza, ¿no?, su compromiso individual. Y en esta imagen, ¿no?, pues se simboliza ese compromiso grupal, ¿no?, que se crea, ¿no?, esa identidad grupal, ese sentimiento de pertenencia. Las terapias de grupo, ¿no? ¿Cómo influyen en la rehabilitación las terapias de grupo? Bueno, pues el servir de espejo para otras personas crea una identificación propia en la situación de otro compañero, de otra persona, ¿no?, y genera una empatía, ¿no?, que ayuda a comprender y a crear conciencia propia tanto de la adicción como de la codependencia, tanto en las personas que inician su rehabilitación como en las más veteranas, en las que lleven más tiempo, ¿no? Y luego esta frase tan representativa, ¿no? Ayudando a otros, me ayudo yo, ¿no? Esta frase tan representativa de esta ayuda, de estas terapias de grupo, ¿no? Y en estas imágenes pues se puede ver eso, ¿no? Bueno, para terminar, he puesto esta frase, ¿no? Porque nadie decidimos vivir, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué decides, no? Y luego, pues, esta imagen tan bonita que simboliza la ayuda mutua, ¿no?, que además es imagen del cartel del programa de ARI de este año, ¿no? Y con esto terminamos. Muchísimas gracias, Natalia. Lo has hecho genial y la verdad es que se ha entendido todo, lo has hecho maravilloso. Muchas gracias. Pues muchas gracias de parte de todos. Y recordar un poco que luego las tarjetas, ahora daremos tarjetas, lo que haga falta, están los dípticos, al cual se puede adquirir los nombres, todas las páginas web, estamos en todo, en Twitter, Instagram, Telegram, En todas redes. en YouTube, en todo, estamos en todo, o sea que con nosotros pueden contactar como quieran, ¿vale? Muchas gracias, Natalia. Ha hablado que es cómo se trabaja en ARI y los demás lo tenemos que poner cada uno. Muchas gracias.